¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una alegría poder tomar este contacto con ustedes con una clase oral. Y como podrán estar viendo en el título, estamos haciendo una pausa para retomar saberes previos. En las clases anteriores, con todos los vaivenes que hemos tenido de conocimiento de la plataforma, de conocimiento de la distinta metodología con la que estamos trabajando, hemos sido testigos de la realidad que implica el hecho de que las lenguas cambien. Un ejemplo muy sencillo es palabras que hemos incorporado en nuestro hablar cotidiano, por ejemplo, forma, virtualidad, Zoom, reuniones virtuales. O sea, somos testigos de que la lengua va cambiando. En la última clase vimos que un factor que incide también en el cambio de las lenguas es el contacto con otras, a lo que denominamos préstamo. Pero ya empezamos a adentrarnos en el devenir histórico de nuestra lengua castellana, y en ese devenir histórico es fundamental que primero hagamos una pausa para que repasemos qué trayectoria hemos hecho a lo largo de la carrera, qué sentido ha tenido esa trayectoria a través de las distintas disciplinas lingüísticas y cómo esas disciplinas lingüísticas inciden en el estudio diacrónico de la lengua. Por eso he puesto lingüística funcional, que es el anclaje que vamos a tener, y disciplinas lingüísticas, que es el repaso que les propongo que hagamos. Como punto de partida, y si se acuerdan de nuestra clase inicial de Historia de la Lingüística, partimos del circuito de la comunicación. Los seres humanos somos seres que nos comunicamos. Allí donde dice emisor y receptor, ustedes ya sabrán que debemos cambiar el nombre por sujeto hablante 1 y sujeto hablante 2, porque la interacción se da de manera permanente. Ya volveremos sobre este circuito de la comunicación. De momento me interesaba darnos cuenta de que la lengua tiene sentido en la medida en que sirve para comunicar. ¿Qué significa la palabra hablante? La palabra hablante es una palabra directamente derivada del latín, que significa ente que habla, así como existe el amante, ente que ama, estudiante, ente que estudia, etc. Hablante es un ente que habla. Entonces, el habla es este acto por el cual el ser humano exterioriza lo que tiene dentro. Digamos que todo lo que nosotros pensamos lo hacemos público a través de la palabra. Por lo tanto, la palabra nació para ser compartida, para comunicar. Entonces esto nos lleva al concepto de lenguaje que ya vimos en primer año de Holiday, en el que dice que el lenguaje es un sistema semiótico, y esto significa que es productor de significado. Ese sistema semiótico, ya sabemos, y si retomáramos la filmina inicial de este video del circuito de la comunicación, que ese sistema semiótico está determinado por el contexto sociocultural, tanto interno como externo, porque el hombre es un ser social, no es un ser aislado. Entonces, para poder estudiar la comunicación humana, es decir, los medios que el ser humano tiene para comunicarse, es fundamental que tengamos muy en claro este tema del lenguaje en tanto sistema semiótico. Repetimos, lo habíamos estudiado en Historia de la Lingüística, que es sistema porque está constituido por un conjunto finito, es decir, limitado de elementos, y es semiótico porque esos elementos están dotados de significado. Esto nos lleva a recordar un elemento que fue materia de estudio en la mayoría de las disciplinas que ustedes estudiaron, cuyo objetivo era la lengua, cuyo objeto era
objeto de estudio era la lengua. Estamos hablando del signo. El signo sabemos que está dotado de dos planos, un plano de la expresión y un plano del contenido. Al plano de la expresión le llamamos significante, al plano del contenido le llamamos significado. Podemos decir que el plano de la expresión es lo que percibimos a través de los sentidos, es decir, a través del oído o de la vista en el caso que leamos, y el plano del significado es la imagen mental, el contenido que tenemos de ese significante. Entonces, el significante se compone por una serie o una sucesión de sonidos, y esos sonidos son los que se denominan fonemas en el plano de la fonología, o letras si hablamos de la grafemática, que son dos disciplinas que veremos a continuación. ¿Cuáles son las particularidades del signo lingüístico? En primer lugar, que tiene dos planos, significante y significado. Ahí si ven la imagen, veremos cómo el contenido mental es libro y sin embargo el significante varía con los distintos idiomas. El otro rasgo que caracteriza al signo lingüístico es lo que se denomina arbitrariedad. ¿En qué consiste esta arbitrariedad? En que no hay relación directa entre significante y significado. Por ejemplo, ¿cómo se determinó que el rojo de un semáforo, significante, tuviera como contenido la idea de detenerse? Por convención, los seres humanos se pusieron de acuerdo y entre todos determinaron que el rojo iba a significar precaución. Esa es la convencionalidad. ¿Por qué entonces nos detenemos a estudiar el signo lingüístico? Aquí van a encontrarse con tres imágenes de personas, de lingüistas, de los que hemos hablado muchísimo y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de abordar nuestro estudio de la lengua. Hablamos en primer lugar de Ferdinand de Saussure, de Eugenio Coseriu y de Noam Chomsky. A esta lingüística le llamamos lingüística formalista. ¿Por qué? Porque se centra en el estudio de la lengua en cuanto sistema. Repasemos brevemente cuáles son los postulados de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure hablaba de lengua y hablaba de habla. Él decía que la lengua es un sistema abstracto, en tanto que el habla es la realización concreta. Cuando nos referimos a habla, no es sinónimo de hablar en cuanto a charlar, comunicarse oralmente, sino, volvemos a insistir, habla realización concreta. En tanto concreta es individual. Eugenio Coseriu a esta dicotomía le aporta un tercer elemento, que es la norma. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace Eugenio Coseriu? Él habla de que lo concreto, el habla, se puede generalizar en una comunidad, eso sería la norma, y cuando esa norma es admitida por un conjunto amplio de hablantes, estamos ante el sistema. Y finalmente, Noam Chomsky plantea, desde su postura del generativismo, la idea de competencia y de actuación. Noam Chomsky sostiene que todos los seres humanos tienen una capacidad innata de comunicarse. A esa capacidad innata le denomina competencia. Y la actuación es la realización concreta de esa competencia comunicativa individual que tenemos todos los seres humanos. Por eso nuevamente les planteo el circuito de la comunicación. Veamos, en primer lugar, tenemos un hablante 1 que emite un mensaje, a un hablante 2 que lo recibe y que puede convertirse nuevamente en hablante 1, y eso es lo que denominamos retroalimentación. Me parece importante que nos detengamos un momento en este circuito de la comunicación. No es lo mismo ir al médico
y comunicar que uno tiene dolor de cabeza que contarle a un familiar que tiene dolor de cabeza. Vamos a utilizar un lenguaje diferente, vamos a utilizar hasta una postura física diferente, el estado de ánimo nuestro va a incidir de manera diferente. De hecho, por ejemplo, en la actualidad incide hasta el número de documento el número con el cual termina nuestro documento. Entonces, la circunstancia social está incidiendo también en nuestra comunicación. De manera que cada situación comunicativa se ve modificada por los miembros que intervienen en ella y también por las circunstancias. Este dato, el hecho de que el lenguaje se utiliza para la comunicación, es un dato fundamental que no podemos desconocer en ningún momento de nuestro estudio de la lengua y tampoco podemos desconocerlo en ningún momento de nuestra enseñanza como futuros docentes de lengua que seremos. Entonces, empezamos ahora a repasar cómo la lengua ha sido el objeto de estudio de varias de las disciplinas que ustedes abordaron a lo largo de la trayectoria en el instituto. Vemos que el signo lingüístico tiene distintos planos, tiene distintos subplanos, y cada uno de esos planos se estudian con una metodología diferente. Podríamos decir que la lingüística es una macrodisciplina y dependiendo del aspecto al que nos vayamos a referir de ella, tendremos disciplinas menores, cada una con su pequeño objeto de estudio y su metodología. Entonces vamos a diferenciar en primer lugar los niveles de estudio de la lengua en cuanto sistema y después abordaremos los niveles de estudio de la realización concreta, es decir, del habla. El primer nivel que analizamos, el elemental, es el fonético fonológico. ¿En qué consiste la fonología? En el estudio de los sonidos de una lengua. Y la fonética es la realización concreta de esos sonidos. Por ejemplo, para el fonema vibrante, nosotros podemos decir el perro, y esa pronunciación es una variación individual del fonema vibrante R. Además, en el nivel fonológico, se hace interesante estudiar también la grafemática y la ortografía. ¿En qué consiste la grafemática? En las distintas grafías, en los distintos grafemas que representan a esos sonidos. Entonces, por ejemplo, cuando abordemos el estudio de la lengua castellana, veremos que en latín no existía lo que nosotros conocemos como fonema o grafema ñ, y que surgió de la unión de dos sonidos latinos, y la ortografía, que es la concreción en un sistema de esos sonidos. Otro nivel de estudio de la lengua en cuanto sistema es el nivel morfosintáctico. La morfología estudiaba al morfema y a la palabra. Ahí les pido que se remitan a la materia que cursaron en primer año. ¿Y qué estudiaron en primer año? Además de las clases de palabras y las funciones específicas, es decir, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, las partículas, etc., estudiaron también los distintos procesos para crear palabras. Entonces habrán visto prefijación, sufijación, que son los fenómenos de la morfología derivativa, y también habrán estudiado en primer año la morfología flexiva. ¿En qué consiste la morfología flexiva? En agregar gramemas a las palabras, a las bases lexemáticas, para cambiar la clase de palabra o algunas de sus categorías. Pensemos, por ejemplo, en la raíz am. Si le ponemos un morfema, le agregamos un morfema or, estaremos formando un sustantivo, amor. Sin embargo, o si le agregamos, por ejemplo, un gramema ar, estaremos formando un verbo.
Ahora, no es lo mismo decir amar que amaste. Cuando digo amaste, tengo un contenido léxico en la raíz am y en el sufijo aste tengo información gramatical. Están presentes las categorías gramaticales de persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz, que son las categorías que definen al verbo. Desde ya les voy proponiendo, a mí este espacio no me da para explicarlo, pero si fuera necesario trataría de hacerlo, les voy proponiendo que repasen las clases de palabras. Tienen un muy buen material en conceptos claves y también hay un lindo cuadernillo que preparó Patricia Linde para semántica, y si quieren yo tengo un material de primer año bastante sencillo que puedo facilitar. Me lo piden por mensajería interna. La morfología está directamente vinculada con la sintaxis. ¿Por qué? Porque la sintaxis es la formación de las oraciones de una lengua. Y esas oraciones se forman a través de sintagmas. Básicamente nosotros sabemos que en nuestra lengua tenemos sintagmas nominales, sintagmas verbales, sintagmas cuyo núcleo es un adjetivo, por ejemplo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos los conceptos que abordamos en la sintaxis en su momento, que están directamente vinculados con la morfología. Sabemos, por ejemplo, que por morfología el sustantivo puede ser núcleo de sujeto, o puede ser término de complemento, o puede ser objeto, o puede cumplir una función de predicativo. Sabemos también que el verbo conjugado tiene una única función, que es la de ser núcleo del sintagma nominal, del sintagma verbal, perdón, y que el sintagma verbal será predicado o puede ser una oración unimembre, por ejemplo, las de fenómenos de la naturaleza. Entonces, los animo a que repasen estos conceptos de morfología y de sintaxis, porque, por ejemplo, en la historia de la lengua castellana ha habido unas cuantas variantes del sistema en lo que se refiere a la morfología, y esto ha incidido directamente en la sintaxis. Dentro de los niveles de estudio de la lengua en cuanto a sistema, tenemos también la lexicología y la lexicografía. El nivel léxico es fundamental porque, por ejemplo, en el castellano de América tenemos infinidad de palabras que provienen de las lenguas de los pueblos originarios. Muchas de nuestras hortalizas no son nombres que venían con los conquistadores, sino que los conquistadores los tomaron de nuestra lengua. Si quieren un ejemplo muy lindo, los invito a leer el texto de Pablo Neruda, que habla de que se llevaron todo, pero nos dejaron las palabras. No tenía pensado citarlo, por eso no tengo el nombre, pero lo voy a adjuntar como material a la clase. Y la lexicografía, que estudia de qué modo se organizan los diccionarios. También, y ya no tan estrictamente en la lengua como sistema, sino en la lengua en cuanto sistema y también como habla, tenemos el nivel semántico. El nivel semántico puede referirse a la palabra, puede referirse a la oración y también al texto. Por eso decimos que hace referencia al sistema y también a la realización concreta, es decir, al habla. Recuerden ustedes que en semántica estudiaron las relaciones entre significante y significado, y estudiaron también las relaciones entre palabras, sinonimia, homonimia, polisemia, etcétera, que son conceptos fundamentales que necesitamos tener claros para abordar el estudio de la lengua desde una perspectiva diacrónica. Habíamos visto recién, desde una mirada, podríamos decir, formalista, las distintas disciplinas que estudian a la lengua en cuanto sistema. No es anticuado estudiar el sistema de la lengua, porque en realidad existe
la lengua en cuanto sistema. Lo que sucede es que cada realización es un hecho concreto de enunciación y eso es el habla. ¿De qué manera podemos encontrarnos al estudio de la lengua en cuanto a acción? En primer lugar, en la manifestación concreta de un texto. El texto es la unidad superior de la comunicación y ya sabemos que puede ser oral o puede ser escrito, puede estar constituido por una palabra o puede tener infinitas palabras. El otro objeto de estudio de la lengua en cuanto a acción es la pragmática. ¿Qué estudia la pragmática? Y la pragmática estudia las circunstancias de la enunciación, lo que referíamos al comienzo cuando les mostraba el circuito de la comunicación. No es lo mismo estar en una cancha de fútbol con un amigo hablando del clima que hablar del clima en un noticiero en el que se habla del pronóstico del tiempo. La circunstancia cambia, los conocimientos de la persona que lo hace también, la relación entre los miembros de la comunicación también cambia. Esto es objeto de estudio de la pragmática. Por eso entramos en este nuevo abordaje de la gramática, que es el que tenemos como hilo conductor a lo largo de la carrera, que es la gramática funcional, es decir, cuando priorizamos en el estudio de la gramática la función comunicativa del lenguaje. El padre de esta gramática funcional es Peirce, es una mirada dinámica, entonces, y no está opuesta de ninguna manera con lo que se estudia en la sintaxis. Vuelvo a insistir, la sintaxis, que parece que fuera anticuada y estructuralista, en realidad lo que manifiesta son las estructuras de pensamiento, que se manejan de manera distinta en cada concreción particular del habla. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta gramática funcional? Que ese dinamismo comunicativo está vinculado con los aspectos sociales, con las distintas intenciones comunicativas que tengamos, con las variedades lingüísticas como son los lectos y los registros, con los condicionamientos, por ejemplo, nuestra situación comunicativa actual de aprendizaje tiene condicionamientos que no son los que hemos tenido en otras circunstancias y por ahí nos cuesta adaptarnos a esos nuevos modos. Nos vamos a centrar entonces en la pragmática. La pragmática estudia concretamente de qué manera el contexto influye en la interpretación de un significado. Entonces, ¿qué es el contexto? La situación comunicativa concreta. Austin y Grice son los dos estudiosos que más hemos destacado a lo largo de la carrera en el estudio de la pragmática. Los animo a que repasen los conceptos de actos de habla, acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Acto locutivo es lo que se dice, el contenido. Acto ilocutivo es la intención que yo tengo y acto perlocutivo es el comportamiento que yo espero que tenga el hablante que está, el hablante 2, es decir, quien está oyendo mi mensaje. El ejemplo típico, tengo frío, tal vez eso es el acto locutivo, pero mi intención es que cierren una puerta, y entonces ese sería, el cerrar la puerta sería, mi intención de que cierren la puerta sería el acto ilocutivo, y si quien está conmigo cierra la puerta, el enunciado tuvo sentido, porque conseguimos que el receptor de la comunicación hiciera aquello que estábamos esperando. Veremos otra de las disciplinas propias de la lengua en cuanto, del habla, o de la lengua en cuanto a realización concreta, es decir, del habla, en la psicolingüística, cuyos conocimientos ustedes deben tener bastante recientes porque es una materia que no hace mucho que han cursado. Ustedes saben que esta disciplina estudia los procesos
para adquirir y utilizar el lenguaje. Y también el deterioro del lenguaje se estudia en la psicolingüística. Entonces vemos cuáles son los fenómenos que intervienen en la comprensión, en la producción de los mensajes, las funciones cognitivas, que también desarrollan ustedes de acuerdo con diferentes modelos. Tenemos que pensar que hay una relación indisociable entre lenguaje y pensamiento. El ejemplo más concreto es que nosotros pensamos en el idioma que hablamos. No pensamos en inglés o en ruso, sino que nuestro pensamiento se configura con conceptos que en nuestra interpretación responden a la lengua castellana. Definimos psicolingüística, es la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la adquisición y uso de las lenguas naturales. ¿Cuáles son las lenguas naturales? Las propias del ser humano. La comprensión y producción de enunciados orales y escritos desde la perspectiva de los procesos mentales subyacentes. Es decir, que en nuestra producción y comprensión de mensajes hay toda una actividad mental que es la que intentamos desentrañar cuando estudiamos la lengua como sistema. Finalmente llegamos a la sociolingüística. La sociolingüística estudia las relaciones de la lengua con la sociedad, por eso a veces se la vincula a la sociología del lenguaje, aunque se establecen también diferencias. Esta sociolingüística muestra cómo las lenguas van cambiando por el uso que hacemos dependiendo de nuestras diferentes circunstancias. La sociolingüística es una ciencia base para el estudio diacrónico de la evolución de la lengua. Entonces, ustedes dirán, bien, ¿para qué toda esta introducción, esta clase de repaso? Porque ahora vamos a comenzar pronto con un estudio de la lengua desde sus inicios. Veremos qué lenguas se hablaba en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, veremos cómo el latín se impone como vehículo de conquista, y al mismo tiempo y de modo paralelo recordaremos cómo en América había lenguas, había pueblos que tenían su idiosincrasia y su lengua, y con la conquista cómo se impone el español. Vemos entonces que el imponer una lengua, en definitiva, termina siendo el modo de imponer un sistema de pensamiento. Por eso es tan importante que tengamos muy claros estas distintas disciplinas lingüísticas que hemos estudiado. ¿Por qué razón? Porque cuando vayamos estudiando las distintas etapas en la historia de la lengua, o cuando veamos enunciados en publicidades, los escuchemos en canciones, o escuchemos realizaciones concretas de diferentes personas, veremos que todos estos aspectos fonéticos, morfológicos, semánticos, sintácticos, léxicos, van a estar presentes. Bien, un gusto nuevamente haberme comunicado con ustedes, seguimos en contacto, junto a esto irá material también escrito, y si les sirve puedo enviarle alguna síntesis de los contenidos que desarrollamos en primer año, porque habrán percibido que esto no es otra cosa que una breve reseña de historia de la lingüística. Seguimos en contacto a través de las clases y los foros. Hasta luego.